Y en esta mañana continuamos con nuestro estudio sobre las características de una iglesia sana o la identidad de una iglesia sana. Y para eso entonces les invito a abrir sus Biblias al capítulo 2 de Tito, que hemos estado compartiendo ya por algunas semanas. Capítulo 2 de Tito. Ustedes recordarán que esta epístola se caracteriza por ser una epístola evangelística. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones que la razón por la cual la iglesia existe, la razón por la cual estamos todavía sobre esta tierra, es justamente para ser agentes del mensaje de salvación, agentes humanos para traer salvación a aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Y en ese punto creo que la mayoría de los evangélicos estamos de acuerdo. Si así hiciéramos una encuesta en cuanto a las diferentes iglesias evangélicas, en cuanto al propósito fundamental por el cual estamos aquí sobre esta tierra, estoy casi seguro que coincidiríamos con este propósito. La parte o el aspecto en el cual no estamos todos de acuerdo es el método que debemos usar para evangelizar, los métodos que se deben llevar a cabo para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Y en un sentido pienso, a la luz de lo que estamos observando, que la iglesia está un poquito confundida en cuanto a la metodología o medios que deben usarse para alcanzar a los perdidos. Por ejemplo, muchos evangélicos han adoptado o creen la noción de que para alcanzar al mundo de alguna manera tenemos que imitar al mundo. En otras palabras, la idea es que debemos presentar una imagen al mundo que nos haga atractivos, copiando su manera de ser, imitando sus técnicas para vender y técnicas para, en general, atraer a la gente. Hoy existen, no sé si ustedes saben, algunos de ustedes lo saben y los han visto, muchos lugares donde, por ejemplo, hay diferentes grupos que se llaman cristianos para alcanzar a otros. Por ejemplo, hay pandillas de motociclistas cristianos, hay equipos de fisicultura evangélicos, magos cristianos, discotecas cristianas, rock'n'rolleros cristianos, parques de diversión cristianos, servicios de adoración que no son nada más que una producción de entretenimiento similar a lo que se ve en los casinos y hoteles de Las Vegas. Y hasta me enteré que inclusive existe una colonia o algunas colonias nudistas cristianas. Interesante. Todo eso con el propósito de alcanzar a individuos que de alguna manera no se acercarían a la iglesia. Muchos evangélicos le llaman a esta práctica de imitar al mundo y sus técnicas contextualización. Es una interesante palabra que solamente es sofisticada, pero se refiere al hecho de que el espíritu del mundo se está introduciendo en la iglesia. Este espíritu de contextualizar el evangelio, ponerlo en un contexto distinto, aceptable al mundo, ha infectado a la iglesia evangélica. Y la iglesia está tan preocupada en agradar a los incrédulos, en su afán de atraerlos, que se ha olvidado de cómo agradar a Dios mismo. Estoy leyendo un libro, algunos de ustedes lo saben, que se llama Santos del Mundo o Santos Mundanos, una traducción literal, hablando de los puritanos y una tremenda diferencia que existía entre esos creyentes y su afán de alcanzar a los perdidos y la iglesia cristiana hoy. Una diferencia drástica, radical. Ellos jamás, yo creo que se desmayarían al observar y ver lo que la iglesia cristiana está haciendo hoy para tratar de alcanzar al mundo. Pareciera que lo que motiva a muchas iglesias es mejor dicho, de impresionar mal a la gente con convicciones y conducta claramente bíblica, por lo tanto predican y demuestran un evangelio inofensivo. La verdad es que un evangelio claramente comunicado y una conducta piadosa en la vida de la iglesia siempre va a causar ofensa. Escuchen, el pecador
no se siente cómodo ni debe sentirse cómodo cuando es confrontado con su pecado, ¿no es cierto? Y el propósito que nos reunimos como iglesia es predicar el Evangelio, ser un testimonio del Evangelio, y ese es el lugar donde un incrédulo no se puede sentir cómodo. Muchos de los que seguían a Jesús le escuchaban con agrado, ustedes recuerdan, y estaban contentos de estar con Él hasta que Jesús comenzó a poner ciertas indicaciones y poner frente a ellos el costo de lo que les costaría, valga la redundancia, seguir a Jesús. En otras palabras, cuando Cristo habló de las implicaciones del Evangelio, entonces muchos se ofendieron y le abandonaron. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Juan 6:60, por esto muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esa declaración, ¿quién puede escucharla? Y en el versículo 66 de Juan 6 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Al analizar lo que se observa en muchos círculos de la iglesia evangélica y los métodos que se utilizan para evangelizar, pienso que la iglesia se ha convertido entonces en una manifestación más del espíritu del mundo. En lugar de ser sal de la tierra e impactar el mundo, ser una influencia en la sociedad que realmente haga una diferencia en términos de piedad y valores bíblicos, nos hemos dejado influenciar por el mundo. El mundo ha penetrado en la iglesia en lugar de la iglesia impactar al mundo. Francamente, estamos perdiendo la guerra. ¿De dónde sacamos la idea entonces de que podemos ganar al mundo imitando al mundo? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, les puedo asegurar que esta idea no se encuentra en la Biblia. Escuchen, no existe la más mínima justificación bíblica para adoptar esa manera de pensar. De hecho, lo opuesto es cierto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, hablando a su audiencia, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Juan, el apóstol, lo repite de esta manera en primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todo lo que hay en el mundo, nos dice Juan, todo lo que hay en el mundo, las estrategias del mundo para alcanzar y vender y todo esto que se está utilizando como técnicas para alcanzar a los perdidos, realmente son del mundo y por lo tanto son temporarias. Tal vez funcionan en el contexto de la mercadotecnia o en Hollywood o en centros de entretenimiento, pero realmente son del mundo y por lo tanto no deben formar parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Dios establece como el medio para alcanzar al mundo con el mensaje de salvación? Bueno, la epístola de Tito contesta esa pregunta. La plataforma evangelística más poderosa y eficaz es el testimonio de la iglesia. Una vida transformada, una conducta piadosa, personal y también colectiva, es el elemento más poderoso en la proclamación del mensaje de salvación. No es ningún tipo de técnica, no es ningún tipo de estrategia. El Señor Jesucristo sintetizó esta verdad cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos llamados a ser distintos, a ser diferentes, no copiadores. Por eso Pablo le dice a los creyentes en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no copiéis lo del mundo, sino que sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo opuesto es correcto. No es copiar al mundo, sino ser distinto al mundo, de tal manera que esa distinción de alguna manera les impacte y lleguen a conocer que Dios es santo y que nosotros somos santos, que nosotros somos diferentes.
En Efesios 2:10 nos dice el apóstol Pablo que fuimos creados para ser distintos. Por ejemplo, somos hechura suya, dice Pablo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el mundo ve y observa vidas transformadas, personas piadosas, individuos que se comportan virtuosamente, satisfechos, gozosos, el mundo ve el poder entonces del Salvador. Para convencer al mundo que Dios salva, debo mostrarle un individuo que Dios ha salvado. No una persona que es igual al resto. Para convencer a alguien que Dios da gozo, paz, amor, necesito mostrar en vivo a un hombre que posee gozo y paz y amor, aún bajo circunstancias difíciles. ¿Cuántos de ustedes fueron atraídos al Evangelio por el testimonio de vidas transformadas? Ciertamente yo lo fui. Y cada uno de nosotros de alguna manera fue afectado antes de ver la palabra y escuchar el mensaje de salvación, fue impactado por el testimonio de alguien que vivió delante de usted una vida transformada. Vuelvo a decir, el medio más eficaz y poderoso en el evangelismo no es la técnica, no es una estrategia particular, no son fórmulas aprendidas que repetimos de tal manera que la gente se convierte, no es la relevancia cultural, no es el entretenimiento estilo Hollywood. Lo que causa impacto en las personas son vidas transformadas. Y eso es lo que está diciendo Pablo a través de toda esta epístola, particularmente el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo comienza diciendo, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la doctrina sana. Esto apunta a un principio básico del Nuevo Testamento muy poderoso. Una vida piadosa depende de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. En otras palabras, para vivir una vida correcta, una vida que exalta a Dios y practica lo que Dios quiere, debemos poseer una teología correcta. Por eso hacemos tanto énfasis a través de la enseñanza de la palabra y la enseñanza de la palabra sana. El versículo 10 nos dice que debemos vivir de tal manera que en todo lo que hacemos adornemos la doctrina de Dios. No hurtando, dice Pablo, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Si vamos a hablar del Salvador y su poder salvador, en el versículo 11 de esta epístola dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si vamos a tener ese impacto, entonces debemos vivir una vida piadosa. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que va a impactar. Eso es. En el versículo 2 de este capítulo, Pablo comienza entonces a describir la conducta piadosa de varios grupos. Hemos visto la conducta piadosa que debe distinguir a las ancianas. Hemos también estudiado la conducta piadosa que debe distinguir a los ancianos. Hemos hablado de la conducta piadosa que debe caracterizar a las mujeres jóvenes. Hoy nos dedicaremos a hablar de la conducta piadosa de los jóvenes varones, comenzando con el versículo 6. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito entonces debe ser un ejemplo particular a los jóvenes. Este es su grupo. Aunque esta porción de estos 3 versículos comienza con una exhortación a los jóvenes, por supuesto, Tito pertenece a este grupo de jóvenes. Cuando Pablo escribe esta epístola, posiblemente Tito tenía entre 31 y 32 años. Él se convierte como el ejemplo en vivo de lo que estos jóvenes debían ser. Tal vez podríamos dividir esta instrucción en estos 3 versículos en exhortación, efecto
e impacto, comencemos entonces con la exhortación. Dice Pablo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra a sí mismo es simplemente una palabra de transición que introduce una nueva categoría o un nuevo grupo. Ahora Pablo se dirige particularmente a los jóvenes. Así como los demás grupos han sido llamados a demostrar características de piedad, ahora los jóvenes asimismo deben comportarse de cierta manera. En este caso, Tito es llamado particularmente a enseñar y ejemplificar esas características a los jóvenes. Así como lo hicimos con las mujeres jóvenes, tenemos que contestar la pregunta, ¿qué tan joven es joven? Así como las mujeres se sintieron halagadas con la descripción amplia y generosa de lo que es la juventud, pienso que los varones también nos vamos a sentir igualmente confortados. Fíjese, para Pablo, y particularmente en ese momento, en esa época de la sociedad, en términos generales, así como en el caso de las mujeres, la descripción de un hombre joven podía aplicarse a un individuo que tuviera menos de 60 años. Así en términos muy generales, ¿no? Menos de 60 años. Por supuesto, había ciertos subgrupos dentro de esa gran categoría. Había jovencitos, había jóvenes de edad más o menos media, y había jóvenes ya llegando a la madurez de la juventud. Así que disfrutemos esa amplia y generosa descripción de juventud mientras podamos. Fíjense, yo, según esta descripción, también soy joven. Imagínense. Un hombre joven, por supuesto, enfrenta situaciones y problemas y peligros muy especiales. En un sentido real, estos peligros son más intensos, por supuesto, en la primera parte de ese periodo, de esa época, cuando uno es jovencito tal vez, o la parte media. ¿Cuáles son algunos de estos peligros? Quisiéramos mencionar algunos, no todos. Uno de esos peligros para el joven o la juventud es la flojera. La flojera, sí. El joven, por naturaleza, necesita cierta motivación y guías que lo empujen a trabajar duramente, ¿no es cierto? Estoy hablando particularmente de los jovencitos, los adolescentes. Por lo general, los hombres flojos son el producto de un hogar donde no se les empujó a trabajar duramente, ni tampoco se ejemplificó en el hogar una persona que trabajaba de esa manera. Tal vez se les crió como individuos consentidos, algunos conocemos que son niños de mamá y crecen así y consentidamente tienen suficiente dinero, tienen todo en la mano y por lo tanto se crían de esa manera y son un poco flojos. Tal vez la madre los trató como si fueran chicos frágiles, que no podían hacer nada y todo lo tenía que hacer por ellos. Tal vez el padre se encontraba ausente del hogar y no los supervisó. Y un joven sin dirección y supervisión de sus padres va a convertirse en una persona floja. Por supuesto, el joven necesita ser enseñado y ver ejemplos de trabajo. Salomón tiene mucho que decir en cuanto a la flojera, ¿saben? Y cómo instruir a los jóvenes. Este libro de Proverbios fue específicamente escrito para padres que debían instruir a sus hijos. Y en el versículo 7 del capítulo 6, el 6:6 dice, por ejemplo, Proverbios 6:6, ve joven a la hormiga, o perezoso, usa la palabra, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. Son advertencias. Y Pablo usa la hormiga como una ilustración, Salomón, como una ilustración de alguien que trabaja con empeño, duramente, sin que nadie la mande. Bueno, los jóvenes necesitan ser enseñados en esa área. Por eso
Salomón dedica muchos proverbios, este es simplemente un ejemplo. Otro peligro en la juventud es demasiada libertad. Demasiada libertad. Esto comienza cuando se le permite a un joven que salga de la influencia del hogar demasiado rápido, sale con sus amigos desde jovencito, no tiene restricciones, no se les especifican las reglas del hogar, no recibe instrucción, no son disciplinados cuando rompen esas reglas o desobedecen. En otras palabras, se salen con la suya sin sufrir las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, se crían así, como decimos, a la buena de Dios. Un joven con demasiada libertad, sin una previa preparación por parte de sus padres, normalmente va a ser aquello que no honra a Dios. Mucha libertad en un joven conduce a la impiedad. Existe otro peligro, también en la juventud, y ese peligro es de la cultura decadente en la cual el joven está creciendo, particularmente en estos días. Vivimos en una sociedad que tolera y acepta todo casi como normal. Todo aquello que es vicio, inmoralidad, aquello que hace unos años era algo que no se aceptaba en general, hoy se toma, bueno, al fin y al cabo todo el mundo lo hace y lo aceptamos. Existía un tiempo cuando, yo recuerdo cuando era jovencito, ¿no? Que a ciertas cosas la sociedad en general no aceptaba como norma. Hoy todo lo tolera, sin el menor sentido de vergüenza. Y saben que cuando lo perverso y decadente se acepta, esto lleva a una conciencia insensible. La gente se hace insensible, los jóvenes se hacen insensibles. Y cuando los jóvenes se acostumbran a lo perverso, a lo que es decadente, se convierten en víctimas entonces de esa decadencia. Es como entrar en un restaurante, ustedes han experimentado esto, y un restaurante fino, y cuando uno entra la luz es muy tenue y existe cierta penumbra, y uno dice, ¿cómo voy a siquiera ver lo que voy a comer aquí? Pero ¿qué pasa? Nos sentamos, ya cuando viene el mesero estamos totalmente adaptados, acondicionados, acostumbrados a la oscuridad, y no nos molesta más. Eso es lo que sucede en la conciencia cuando una persona está expuesta a lo que es decadente, sucio, y se acepta como normal. Otro peligro que afecta a los jóvenes de hoy es la influencia secular. La influencia humanista y anti-Dios que reciben en las instituciones de educación formal. En su preparación académica, y por supuesto yo he estado envuelto en esto también, son bombardeados con ataques en contra de Dios y la Biblia. El cristianismo es objeto de burla y menospreciado como algo no intelectual. La educación secular controlada por personas que por lo general se declaran ateos o agnósticos, hace que los jóvenes sean expuestos y sucumban a ese proceso que se describe en Romanos capítulo 1. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, la restringen, la aplastan. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dice Pablo. Pues Dios se lo hizo evidente. No hay nadie que realmente es ateo en su fuero interno, realmente en su interior. Y si lo es porque ha retenido, aplastado la verdad de Dios, que es obvia en su conciencia y a través de lo creado. Dice Pablo en el versículo 20, capítulo 1 de Romanos 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De tal manera, dice Pablo, que no tienen ¿qué? Excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Escuche bien. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron ¿qué? Necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A eso están expuestos los jóvenes en su formación académica. Constantemente. Por eso es tan importante enseñarles en el contexto del hogar, prepararlos para lo que van a recibir en ese contexto totalmente secular. Bueno, podríamos decir otras cosas, pero además de todo esto, de los peligros que ya hemos enumerado, existe la inmadurez normal del joven.
de la juventud. Sabemos que la necedad, nos dice Proverbios, por lo general acompaña a la juventud o al joven. Esta característica de inmadurez acarrea sus propios problemas, ¿no es cierto? Alguien dijo, qué lástima que la juventud tenga que ser desperdiciada en los jóvenes. Pero no hay otra. A mí me gustaría tener la juventud de cuando tenía 15 años y la experiencia que hoy tengo, pero no funciona así, ¿no es cierto? La juventud es un periodo de formación, y si la inmadurez y la necedad común en la juventud no se corrige durante esa época, un individuo crece y se solidifica en su insensatez. Por eso hay gente adulta que son tan necios e insensatos porque nunca fueron corregidos y se criaron torcidamente. La juventud es una época de ambiciones fuertes, de orgullo, de confianza ingenua en sí mismo. No se creen Superman los jóvenes, los jovencitos, todos se creen Superman. Y existe un sentido de invencibilidad en el joven, ¿no es cierto? Se creen que lo pueden todo, lo van a hacer todo. Pero este sentido es totalmente imaginario. ¿Saben por qué? Porque no han sido probados. No tienen la experiencia. Aunque creen que saben, no saben. Y claro, hablando con los hijos de uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué sabe el viejo? Yo lo puedo. Claro, no todos tienen esa actitud completa, pero aunque se reserven sus comentarios, uno sabe por los ojos que revolotean que saben los viejos, ¿no? Una actitud invencible. Es un periodo peligroso. Es un periodo que representa tremenda oportunidad de formación en la piedad. Por eso Pablo entonces dice a Tito, ahora volviendo a Tito, mira Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra exhortar, parakaleo, muy conocida en el Nuevo Testamento, quiere decir colocarse al lado de alguien para alentar, para instruir, para aconsejar, para guiar, dirigir, amonestar, servir de influencia. Eso es lo que Tito tenía que ser. Tito tenía que venir y colocarse junto a los jóvenes, al grupo al cual él pertenecía, y tenía que servir como ejemplo, exhortarlos o alentarlos a ser prudentes, prudentes. La misma palabra que ya vimos referida a las mujeres jóvenes. Versículos 2 y 5 de este mismo capítulo ya lo vimos, dice que los ancianos sean sobrios, ahí se traduce sobrio. Y también la palabra prudente más abajo. En el versículo 5 dice a las mujeres jóvenes que sean prudentes, otra vez. Y ahora aquí, en el versículo 12, se traduce sobrio, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente sobrio. La palabra sofroneo, de la cual ya hemos hablado. La idea es de desarrollar y cultivar control de uno mismo, equilibrio, discernimiento y juicio. Estas características no son comunes a los jóvenes. Están siendo tentados y a menudo llevados por apetitos propios de su carne. La exhortación es similar a la que encontramos, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:22, y esto lo hemos memorizado. Huye, pues, Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, la paz con los que invocan el nombre del Señor con corazón puro. Sé prudente, Timoteo. Sé prudente. Ten control de ti mismo, de tus pasiones. Los jóvenes tienen que aprender a ser piadosos y tener control de sí mismos. Tienen que aprenderlo. Esto también quiere decir que nosotros como padres tenemos que criar a nuestros hijos proveyendo dirección y control. De tal manera que cuando crezcan, este control en el cual fueron instruidos se convierta ahora en su propio control. Por eso todo el libro de Proverbios enseña en cómo instruir a los hijos, en esa prudencia, en esa sabiduría, en ese control. Eso se tiene que aprender. El versículo 7 es la continuación de la instrucción que comienza en el versículo 6. Dice,
En esencia, Pablo le dice, tú ahora sé ejemplo en todo, Tito. Tú realmente es la palabra enfática del versículo 7. Introduce un nuevo punto. Los jóvenes tienen que aprender a traer bajo control todo en sus vidas. Pablo está hablando de equilibrio espiritual y saber cómo manejar prudentemente todos los peligros y tentaciones que los rodean. Y por supuesto, Tito debe proveer ese ejemplo de una vida equilibrada. De hecho, Tito tenía que exhortar a los jóvenes a ser prudentes y también demostrar a los jóvenes cómo ser prudente. Una tremenda tarea que tenía en sus manos este joven pastor. Pero piensen, es posible ser joven y ser prudente. Porque uno puede aprender a ser prudente. Tito era un ejemplo de la prudencia y Pablo lo sabía. Cualquier exhortación que carece de ejemplo se convierte en lo que nosotros llamamos hipocresía. Tito no podía simplemente exhortar, tenía que ejemplificar, ser un modelo. Es interesante notar que la exhortación sin ejemplo jamás enseña a hacer lo que está bien, sino a hacer lo que está mal. Exhortar sin ser un modelo enseña lo opuesto. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 23, estaba leyendo esta semana algo que me llamó la atención. La primera parte la sabemos. Cristo dice, a los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, dice el Señor Jesús. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. El problema no estaba en su instrucción. El problema estaba en qué? En su ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pero qué interesante que el efecto de esa exhortación sin ejemplo se menciona en los versículos que siguen. Fíjense el versículo 13, por ejemplo, del mismo capítulo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, su testimonio era tan pésimo que no dejaban que la gente siguiera la piedad. La gente seguía su ejemplo en lugar de su exhortación. Fíjese el versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito! Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Fíjense lo que es la exhortación sin ejemplo. La instrucción hipócrita daba como resultado seguidores hipócritas y aún más perversos que sus maestros. Eso es lo que sucede. Que eso nos debe hacer temblar. Por eso Santiago dice, no os hagáis vosotros, ¿qué? No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. El pararse enfrente y ser maestro quiere decir que ese maestro tiene que respaldar con su vida lo que está enseñando o está llevando a gente al infierno. Está cerrando las puertas, está vacunando a la gente en contra del Evangelio. La instrucción hipócrita entonces da eso como resultado. Cuando Pablo instruía, siempre respaldaba su enseñanza con ejemplo, con el ejemplo correspondiente. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 20, donde Pablo se refiere a la instrucción del Señor Jesús que dice, es más bienaventurado dar que recibir. Ustedes recuerdan, en el versículo 35, esa era la instrucción, y Pablo como apóstol podía haber simplemente limitado su exhortación a esa mera instrucción, pero después Pablo les dice en el versículo 33, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos, dice Pablo, me sirvieron para mis propias necesidades y las necesidades de los que estaban conmigo. ¿Ven? Lo que él decía lo respaldaba con una conducta apropiada. Él era un ejemplo de lo que era más bienaventurado dar que recibir. Por eso Pablo no tenía ningún problema en decir en 1 Corintios 4:16, por tanto os exhorto, sed imitadores de mí. En el versículo 1 del capítulo 11 vuelve a repetir esa exhortación, sed imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Podía decir eso porque era un ejemplo en vivo de lo que predicaba. Pablo decía, lo que yo digo, practico, síganme. Ahí está. El ejemplo en el liderazgo del ministerio entonces no es una opción, es crucial, y Pablo sabía eso, y Pablo se dirige a Tito como pastor y le dice, tú sé ejemplo, Tito, en todo.
Esto lo vimos ya cuando Pablo se dirige a Timoteo en el capítulo 4, hablando de las características de un siervo excelente. Ustedes recuerdan en el versículo 12, le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, sé ejemplo, la misma palabra, a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Otra vez, a un pastor joven, la exhortación a ser ejemplo. Ahora, volviendo aquí a Tito, la palabra ejemplo aquí es muy interesante, quiere decir golpe, golpe. Por ejemplo, se encuentra en Juan 20:25 para describir la huella que dejaban los clavos que se pusieron sobre las manos de Jesús. Esa es la idea, dejar una huella, un molde, un patrón, un modelo que otros puedan seguir. ¿Un ejemplo de qué? Bueno, Pablo expresa eso en una manera muy amplia al decir en todo, como ejemplo de buenas obras. Buenas obras, kalos, se refiere a aquello que es inherentemente bueno, justo, excelente. Tito tenía que ser un modelo, un patrón, una huella de bondad espiritual y justicia que demostrara en todo lo que él hacía, de tal manera que otros jóvenes, al verlo, digan, voy a seguirle a este. Dice Pablo, sé también ejemplo en enseñanza. En la enseñanza Tito tenía que ser un ejemplo de enseñanza apropiada, incorrupta. El versículo 7 dice, en la enseñanza mostrando integridad, es la traducción. La palabra integridad es incorrupción. Aftora, y acá se traduce integridad, pero es una palabra que habla de conducta. Y Pablo está diciendo, en lo que concierne a la enseñanza, vívela sin corrupción. Enseña la doctrina respaldando esa doctrina con la obediencia incorrupta. Eso es vivir con integridad. Por eso se traduce así, íntegramente, o con integridad. Lo que uno enseña lo respalda con una conducta sin defecto. Esa es la idea. Incorruptible, íntegra. El Salmo 119, hay 2 versículos que leímos al inicio en nuestra lectura bíblica donde nos ayuda a entender esto. ¿Cómo guardará el joven su camino? ¿O cómo conservará puro el joven su camino? ¿Qué? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he que guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Ahí está, una vida congruente, una vida prudente, una vida que no solamente enseña y conoce la sana doctrina, sino que la vive sin corrupción. Esto es vivir con integridad. La Biblia no es tolerante con los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes. Algunos piensan, bueno, joven, hay que tolerarles. Cuando nosotros éramos jóvenes, éramos así, así, allá. Pero saben que la Biblia no tiene esa actitud para con el joven. El ser joven no se constituye en una excusa para pecar. Si un joven guarda la palabra de Dios en su corazón, vive cerca de la palabra, entonces puede vivir una vida íntegra, puede vivir una vida prudente, una vida sana, de acuerdo a la enseñanza. También Pablo dice que debe ser ejemplo en seriedad. En seriedad. Seriedad, la última palabra del versículo 7. ¿Qué es esto de ser serio? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que un joven no puede reírse? ¿O disfrutar el humor? Yo ahí estaría en tremenda dificultad. De ninguna manera. Dios no nos hizo con la habilidad, nos creó con la capacidad de reírnos. El reírse no está mal. La risa es un don de Dios. Lo que el apóstol está diciendo es que la juventud tiende a ser frívola. Esa es la idea. Y se ríe de cualquier cosa. No es cuestión de reírse de todo. Hay momentos de reír y momentos para llorar, dice Eclesiastés. ¿No es cierto? No es cuestión de reírse, tomarse la vida como si fuera un chiste. La vida es una tómbola. Me acuerdo de una canción que decía así. Todo es una tómbola, todo es un chiste, una risa. ¿Qué va a ser un chiste? La vida es seria. Por eso Pablo dice que los jóvenes tienen que aprender a ser serios cuando deben ser serios y reírse cuando hay el lugar o el momento para reírse. En el versículo 8 Pablo agrega una característica final al ejemplo. Le dice Pablo a Tito
que él tenga una palabra sana e irreprochable. Irreprochable. Aquí Pablo no está hablando de doctrina sana, sino está hablando de habla sana. Lo que sale de su boca, la conversación de Tito. De hecho, Tito ya poseía una doctrina sana. Lo vimos en el versículo 1 de este capítulo, y para escoger ancianos que eran sanos en doctrina, él tenía que conocer y distinguir y discernir lo que era doctrina sana. No, Pablo no está hablando de que tú tengas buena doctrina. Acá está diciendo que tu habla sea buena. Es una idea similar a lo que encontramos en Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Colosenses 4:6, que vuestra conversación, dice Pablo, sea con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La forma de hablar de un joven tiene que ser tan sana, de tal manera que sea irreprochable. En otras palabras, que nadie pueda decirle a Tito, qué boca sucia, che. Qué forma de hablar tan fea. Qué cosas dice este hombre. Eso es apuntar el dedo y traer reproches sobre su habla, sobre su forma de conversar. A eso se refiere. Entonces, en resumen, vemos que los jóvenes y cada varón de Dios debe buscar estar involucrado en obras buenas, excelentes. También tenemos la obligación de vivir de acuerdo al estándar de la palabra que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que tomar la vida como algo serio, evitando ser frívolos. Tenemos que hablar de tal manera que nuestro lenguaje edifique y ministre salud a otros. Y nuestras palabras tienen que ser tales que nadie pueda reprocharnos por ellas. Esto es lo que un hombre joven debe buscar y demostrar progreso en esas virtudes. ¿Saben? Dios evalúa a un hombre por lo que el hombre es, no por la persona que conoce o cuánto dinero tenga o cuán popular sea. Dios siempre evalúa a un individuo por lo que él es en su persona. Para resumir, en Eclesiastés capítulo 11, si quieren ver conmigo, Eclesiastés capítulo 11, el versículo 9 nos dice, alégrate, joven, en tu juventud. Gózate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios os juzgará, o Dios te juzgará. Dios traerá juicio. Lo que Salomón está diciendo es que debemos y podemos disfrutar la juventud. No hay nada malo en celebrar esta época de la vida. Las metas, los anhelos, las emociones, las aventuras propias de la juventud, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podemos recordar y muchas cosas tan lindas del ser joven. No hay nada malo en esto, dice el sabio Salomón, disfruta tu juventud. Pero recuerda lo siguiente, que todo va a venir bajo juicio. En otras palabras, va a llegar el día cuando tendrás que presentarte ante el juez del universo y vas a rendir cuentas de tus hechos, tus motivaciones, tus impulsos, tus pensamientos, tus goces, hayan sido buenos o hayan sido malos. Esa es la idea. Dios no desea quitar el gozo de la juventud. Es una época única y muy preciosa en la vida. Tenemos que recordar, sin embargo, que no dura para siempre. Y que algún día tendremos que rendir cuenta y recibir las consecuencias de cómo gastamos ese tiempo. Por eso Eclesiastés dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes de que vengan los malos días, refiriéndose a la vejez, y digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que vive tu juventud prudentemente, para que cuando venga el tiempo de la vejez puedas mirar hacia atrás y recordar tu juventud con agrado. Esa es la idea. Algunos van a llegar a viejos y van a mirar hacia atrás y no van a ver ese tiempo como algo agradable, sino que va a ser un momento triste de la vida. Volviendo a Tito, ¿qué razón que nos da el apóstol para vivir una juventud prudente? El versículo
8 nos dice, de tal manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario es aquel que se opone al Evangelio, el que es hostil a la fe cristiana. Una vida ejemplar como la que Tito tenía que vivir y enseñar a los jóvenes iba a traer como consecuencia vergüenza a aquellos que se oponían. El punto es ser un testimonio ejemplar, de tal manera que aquellos que se ríen o se burlan realmente se avergüencen cuando lo hagan, porque no hay nada legítimo que puedan apuntar y decir, mírese, totalmente sin justificación. Ahora, este es el hombre joven que Dios usa, fíjense, en la extensión de su reino, y estamos hablando del evangelismo, un hombre prudente, un hombre controlado, un hombre que vive haciendo lo bueno, un hombre que vive la doctrina que predica, un hombre que demuestra una actitud de seriedad ante la vida, un hombre que habla sanamente, un hombre que es un ejemplo en todas estas cosas. Ese es el hombre joven que Dios va a utilizar. Saben que esta es una exhortación a los jóvenes, pero realmente todos entramos en lo mismo. Todos debemos buscar esas virtudes y características que acá se enumeran, y especialmente a la luz de lo que estamos por celebrar juntos, la Cena del Señor, es importante que hagamos una evaluación de nuestra vida, de dónde estamos, recordar al Señor no solamente en los días de nuestra juventud, sino recordar al Señor ahora, en este momento, y evaluarnos y examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, de tal manera que no haya en nuestro corazón, en nuestra mente, algo que sea reprochable y algo que no exalte ni adorne la doctrina de nuestro Salvador. Vamos a orar juntos en conclusión y predisponernos entonces a participar de la Cena del Señor juntos. Simplemente quiero aclarar, esta es una celebración de los hijos de Dios, aquellos que pertenecemos a Él. Si usted no conoce a Cristo Jesús, no se identifica con la fe cristiana, esto no tiene sentido para usted, así que no participe. Pero si usted es creyente, si usted pertenece al Señor Jesús, aunque no sea miembro de nuestra congregación, bienvenido a la cena de nuestro Señor. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos en esta mañana por esta breve exhortación en cuanto a los jóvenes, varones jóvenes, pero Señor, a cada uno de nosotros nos habla. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es clara y que penetra, que es aguda como espada de 2 filos, que corta, que redarguye, que penetra. Señor, pedimos que esta exhortación, esta enseñanza esta mañana tenga cabida en corazones. Señor, si hay algo que debemos cambiar en nuestra vida, que debemos corregir, delante de ti lo traemos en esta mañana, en este momento. Y decimos, Señor, perdón. Confesamos nuestros pecados. No los ocultamos, sino que los confesamos. Ayúdanos a participar de la Cena del Señor en una forma digna. De tal manera que honremos tu nombre, Señor. Que adornemos la doctrina del Señor. Nos sometemos ante ti, Señor, y pedimos estas cosas en el precioso nombre, en los méritos y la sangre de Cristo Jesús. Amén.